Hace poco una conversación que tuve con una amiga, desde un diálogo basado en divulgación del área de la salud mental, establecimos que es importante empezar a derogar conceptos, que la semántica y la filología de lo que decimos es importante, ya que nuestra mente, nuestros procesos están atravesados por el lenguaje, y por eso es importante denominar adecuadamente estas cosas. Y una de las condiciones que más sufre estos sesgos, estos impedimentos de replantear, reestructurar, derogar, es todo lo referente al consumo de sustancias psicoactivas, tanto la descripción del fenómeno, las causas, que son multifactoriales, pero mucho también desde la denominación del fenómeno, ¿no? De la condición, del trastorno. Hablamos de drogadicción, de drogodependencia, de farmacodependencia, hablamos de adicciones en general, pero realmente esto se queda corto para describir la realidad. Primero, porque ponemos como epicentro, como protagonista la sustancia. Y ya estoy trabajando en un video que va a ser bastante más complejo y va a describir mucho más mis criterios, mis conclusiones basadas en la evidencia, empezando porque tanto la Organización Mundial para la Salud no establece tal cosa como drogadicción, habla trastorno por uso de sustancias. Pero también tenemos que entender que aún así en estos criterios, tanto del CIE-10 o el DMS-5, siguen estableciendo como protagonista la sustancia, cuando a través de la práctica y la evidencia se observa que no existe tal cosa como un acto súbito de consumo y a partir de allí generar unos conflictos asociados al uso de sustancias. Primero hay un encuadre social, material, dialécticamente hablando, unas condiciones epistémicas, unas condiciones incluso genéticas, biológicas, económicas, que preceden al primer acto de consumo. Entonces no podemos denominar que la adicción radica en la sustancia. Esta problemática radica en los factores incluso precedentes, en factores contingentes que muy probablemente no los conocemos todos, o no, muy probablemente no. Casi que no me gusta ser absolutista, pero muy probablemente no conocemos, o realmente no conocemos la mayoría, o al menos todos los factores que preceden al primer consumo y las estructuras multidimensionales de los individuos que terminan teniendo conflictos con el uso de sustancias psicoactivas. Pero lastimosamente todo lo que ha sido la literatura, los modelos de abordaje, se han enfocado en darle un protagonismo a la sustancia, y de allí la terminología drogodependencia, farmacodependencia, adicción, cuando pudiéramos estar hablando de trastornos conductuales que se relacionaron con un consumo indiscriminado y problemático de sustancias psicoactivas. Eso para poder describir una parte del fenómeno, porque también otra parte de lo que tenemos que describir es que el 80% aproximadamente de la población tienen condiciones de comorbilidad, y eso significa que hay un trastorno biológico, cognitivo, o incluso hechos de tipo traumático, o un montón de factores. Volvemos a caer en esta ambigüedad de los factores contingentes precedentes que desencadenaron las conductas adecuadas para poder sostener un consumo problemático. Adicional que el encuentro con la sustancia, por los efectos toxicológicos y neurodegenerativos, generan otras consecuencias que también debemos describir. Por eso es tan importante dejar claro y establecer muy bien a estos profesionales que abordan el tema, de que no pueden ser simplistas y reduccionistas, de que no podemos decir que el modelo terapéutico es para todos, porque casualmente las condiciones son tan ambiguas, son tan indeterminadas, que no podemos establecer genéricamente un proceso. Entonces, tenemos que buscar la manera de empezar a establecer un modelo de abordaje, de un modelo de prevención que trate de cubrir la mayor parte de estos factores
contingentes y multidimensionales. Por eso es tan importante empezar con la terminología adecuada. Trastorno por uso de sustancias psicoactivas, pues describe una parte de la problemática. Trastornos conductuales que terminarán asociándose a un consumo problemático de sustancias psicoactivas, muy probablemente también describe otra parte, pero también tenemos que entender que hay unos factores de comorbilidad que van a desencadenar en un uso de sustancias psicoactivas y que va a generar un círculo nocivo, un círculo vicioso que va a retroalimentar estas condiciones. Y por eso es tan importante dejar de lado esta ideología pendeja que muchos profesionales, una gran mayoría de profesionales tienen, de que el dejar de consumir sustancias es una cuestión de voluntad, que es una cuestión de solamente tomar una determinación y que los factores causales de estas situaciones fueron una decisión consciente. Entonces, dejando claro como este preámbulo, pues creo que pronto vamos a tener un video donde hablaremos sobre la derogación de este término drogadicto, drogodependiente o farmacodependiente, porque no existe tal cosa. Existen personas con problemas, con factores precedentes, con factores biológicos precedentes, con factores contingentes tan inmesurables que no los podemos encasillar. Y lo que podemos decir es describir el diagnóstico de un trastorno por uso de sustancias psicoactivas, un uso problemático de sustancias psicoactivas, o hablar de un trastorno de comorbilidad asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces espero que esta introducción pueda al menos generar la inquietud a el uso indiscriminado de ese término drogodependiente o drogadicto.